Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Público TV desde Estrasburgo, desde el Parlamento Europeo, en una jornada muy importante. Hoy se está produciendo aquí, con un día anterior a cuando lo están ustedes viendo en las pantallas, el debate del Estado de la Unión. Pero lo que nos trae a Público TV a Estrasburgo no es este motivo, sino la presentación del libro Una nueva agenda para el Mediterráneo, coordinado por la eurodiputada Idoia Villanueva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Un libro coral coordinado por ella en el que se habla de la otra vecindad sur, otra vecindad con el Mediterráneo para la Unión Europea. Un debate que también ha tenido lugar durante estos días en Estrasburgo y del que vamos a hablar en Público TV con Idoia, que ya le he presentado, eurodiputada y secretaria de Internacional de Podemos. También tenemos a Salih Jawari, activista rifeña por los derechos humanos. ¿Cómo estamos? Fenomenal, encantada de estar aquí. Muchas gracias. David Perejil, analista e investigador del IEK, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí también. Y Bárbara Zaola, profesora de Estudios Árabes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a abrir el debate. Si os parece, tratamos el tema individualmente, 5 minutos cada una de vosotras. Estamos en un momento en el que el Magreb, pues, debilitado, ¿no?, por la situación del Sáhara, este cambio de agenda también que ha llevado a cabo Pedro Sánchez, como una pieza clave que es el Sáhara hace que se vayan reformando todo el orden establecido, ¿no? Argelia toma protagonismo frente también a la crisis energética, ante una Unión Europea que está mirando todo el rato a Rusia, ¿no? Y al mismo tiempo pues tenemos a Oriente Próximo con el problema crónico del apartheid al pueblo palestino por el Estado de Israel, y un Oriente Medio debilitado y con ese problema de hace décadas, esa crisis también del pueblo kurdo por el sometimiento de Turquía. De todo esto hablaremos, pero yo le quería preguntar a Idoia en primer lugar. Se ha votado un informe sobre la nueva política con la vecindad sur de Europa. Una recomendación al comisario Borrell. ¿Cómo crees que ha quedado? ¿Qué aportaciones ha hecho la izquierda? ¿En qué nos hemos quedado corto? ¿Cómo afrontamos este reto para los próximos años? Bueno, yo creo de entrada que nos hemos quedado muy cortos, ¿no? En febrero de 2021 Borrell ya anunció que quería hacer una nueva agenda para el Mediterráneo y a nosotros nos parecía muy adecuado porque después de los 25 años de los acuerdos de Barcelona, hoy en día sigue habiendo los mismos problemas, sigue habiendo la misma falta de derechos, sigue habiendo, si no más, conflictos todavía en nuestra vecindad sur, ¿no? Por lo tanto, la evaluación de los últimos acuerdos de Barcelona no son buenos y nos parecía muy buena esta iniciativa de intentar impulsar esa nueva agenda para el Mediterráneo. Y nosotros lo que intentamos hacer fue, ya desde febrero de 2021, trabajar con la sociedad civil, con activistas, con académicos, con gente de Naciones Unidas, con distintas voces, una serie de seminarios que recogimos en el libro, como comentabas, Una nueva agenda al Mediterráneo, donde hay artículos, webinarios, y lo que trataba es de recoger una senda de propuestas para impulsar en esa nueva agenda al Mediterráneo. El Parlamento Europeo ha hecho un informe para complementar esa visión de la Comisión y desde el Grupo de la Izquierda, bueno, pues hemos podido incidir, incluir cosas que creo que son importantes, que en temas como la migración basado con derechos, que sea una migración basada con derechos humanos, referencias a los migrantes climáticos, poner en el centro la pobreza y la necesidad de medidas al respecto, la violencia de género, la necesidad de cumplir con los acuerdos al respecto, la necesidad de la libertad de Internet, todo el asedio que está habiendo ahora mismo, desde el espionaje al acceso a la Internet, con gobiernos muy autoritarios también en parte de la vecindad sur, toda la necesidad de aumentar los derechos laborales, también de nuestra responsabilidad como europeos, como españoles, de nuestras propias empresas, ¿no?, sobre lo que hacen en la vecindad sur. Pero independientemente de esto, nosotras vamos al marco global, ¿no? Y pensamos que hoy es una oportunidad más perdida de cambiar ese giro y que no sigamos teniendo una visión puramente economicista, ¿no?, de la vecindad sur. Nosotros pensamos que la vecindad sur no puede ser considerada como una región puramente de recursos o un lugar donde deslocalizar empresas o de aprovecharse de falta de derechos laborales para aumentar los objetivos europeos, ¿no? Creo que es esencial cambiar esa mirada por un trabajo mucho
más horizontal entre las dos orillas, donde se apueste decididamente por la transición ecológica urgente, por medidas a favor de las mujeres, de los derechos LGTBI, por un desarrollo, como decimos, económico más justo, por una política de migración que justa y no hipócrita, no llena de buenas palabras, pero que en la realidad estamos viendo cómo no termina de ser más que una política de militarización de fronteras que está haciendo del Mediterráneo esa fosa común y que no dejamos de vivir episodios dramáticos, ¿no? En los últimos meses. Por eso, y acabo, creo que es esencial que Europa, si quiere ser un actor geopolítico con peso de verdad y quiere ser alguien en estos cambios que se están dando a nivel internacional, necesita esa agenda propia, ¿no? Cuando hablamos de autonomía estratégica, lo aterrizamos en una agenda propia también con nuestros países vecinos, en este caso el país del sur. Y en concreto, esto se materializa con dejar de ignorar las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, ¿no? En casos concretos como el apartheid que está haciendo Israel con el caso de Palestina, con cumplir las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara, con cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recuerdo, ha dicho que los recursos del Sáhara no pueden negociarse por parte de Marruecos con países de la Unión Europea sin su representante legítimo, que es el Frente Polisario, y sin embargo hay países dentro de la Unión Europea que siguen manteniendo esos acuerdos y potenciándolos, ¿no? En contra de las propias sentencias del Tribunal de la Unión Europea. O como estamos viendo al pueblo kurdo perseguido por Erdogan y la Unión Europea sigue ignorando, ¿no? Mientras no sembremos paz y no sembremos esa agenda realmente internacional, bueno, pues de una forma proactiva frente a muchas de las vulneraciones y de conflictos que se dan, no va a haber fronteras que paren o que separen la falta de derechos que al final nos incumben a todos y a todas, ¿no? Bárbara es profesora de estudios árabes e islámicos. Es interesante que nos cuentes qué está cambiando, ¿no? en esta región, qué está cambiando en los últimos tiempos y cómo se relaciona la Unión Europea con este tipo de cambios que está habiendo, ¿no? Bueno, en primer lugar quería poner en valor estos encuentros y estas reuniones que hemos tenido aquí, que nos ha permitido pues poder conocernos pues a personas de la academia, con activistas, con europarlamentarios, con periodistas, ¿no? Que creo que es fundamental poder conocer el trabajo que realizamos los unos y los otros, a los que nos importa esta zona, ¿no? el norte de África, y nosotros desde la academia, desde la universidad, pues somos investigadores que hemos estudiado esas sociedades que sobre todo desde 2011 lo que vimos es que se convirtieron en protagonistas, ¿no? de una serie de cambios y de procesos de transformación que pillaron a todos por sorpresa, ¿no? a las diplomacias europeas, incluida la española, que es verdad que esos procesos se han visto frenados por movimientos antirrevolucionarios muy fuertes, por parte también de pues países del Golfo en concreto, Arabia Saudí, en zonas regionales, a las que no les interesaba, ¿no? esos cambios políticos que reclamaban mayor democracia, mayor justicia social, mayor participación política, democracia. Y desde la Unión Europea, a la que también pilló por sorpresa, sí que pareció en ese momento que puso el foco en esa sociedad, ¿no? En esa sociedad civil a la que hasta entonces había ignorado, a pesar de que en el proceso de Barcelona se había fomentado, ¿no? Y se le había dado un protagonismo importante que luego se fue olvidando y se fue priorizando, sobre todo relaciones comerciales, ¿no? En 2011 la Unión Europea volvió a poner el foco, pero fue por un periodo también muy breve, ¿no? Lo que vimos es que, al igual que esas
a nivel regional había regímenes a los que no les interesaba ese proceso de cambio hacia modelos democráticos. Desde la Unión Europea se volvió a apoyar a gobiernos autoritarios por esa idea de que esa concepción de la estabilidad como una estabilidad securitaria y para controlar sobre todo los flujos de personas y por el vincularlo también a la lucha antiterrorista. Entonces, lo que había ocurrido antes de 2011, que desde Europa interesaba tener a regímenes autoritarios, ¿no?, que mantuviesen ese status quo, volvió a ocurrir pues, a partir de 2014-2015, que se cambió también la política de vecindad. Nosotros desde la Academia incidimos, tenemos que no abandonar a la sociedad civil, no abandonar a esos actores, ¿no?, que siguen reclamando y en unas situaciones, en este proceso de regresión autoritaria que está viviendo toda la región, que siguen demandando lo mismo que reclamaban en 2011, es decir, democracia, libertad, justicia social y dignidad. Queremos poner el foco sobre todo en las sociedades del sur, porque también tratar con nos interesa también a nosotros, incluso desde el punto de vista un poco egoísta, nos interesa mantener una buena relación, y yo creo que España también en concreto tendría que tener ahí un papel muy, muy importante, ¿no?, de poder establecer esas buenas relaciones. David, tú has trabajado también en este informe, en este libro, lo conoces muy bien, que hablábamos de cómo Europa ha dejado de lado la diplomacia por la libertad, por los derechos humanos, que está fallando, qué mundo nos está quedando, ¿no? Pues yo creo que es interesante poner el foco en, lo han citado tanto Idoia como Bárbara, que hace 25 años el texto tenía una literalidad mejor, luego reflejaba un consenso o un espíritu de época un poco mejor, que sin embargo, lo han dicho ambas dos, no se cumplió. También mucho porque cuando miramos a la acción exterior de la Unión Europea, a veces queda un poco oscurecido que la mayor parte de las competencias exteriores son de los Estados miembros y que en general ha habido una acepción en que el texto comunitario tenía una mejor melodía, aunque no se cumplía, y sin embargo las acciones de los Estados miembros muchas veces han estado guiadas por el puro interés geopolítico. Entonces, lo que a mí me parece interesante de este debate es el interés que suscitó hace 25 años, o sea, pese a esas limitaciones, pese a las limitaciones de los derechos económicos, como hace 25 años se hablaba de paz mucho, se hablaba de un desarrollo compartido que no se ha dado, ¿no? Y durante los webinarios se han dado datos tremendos, los citabais ahí Alba Reñada, pues la brecha, por ejemplo, en Marruecos se ha aumentado con la orilla norte. Luego no se ha cumplido lo que se decía y, sin embargo, en ese análisis de época sí que ya se trazaban líneas de si no se hace iremos peor. Y eso es importante también que pensemos no solo en las relaciones internacionales como algo que se da en un despacho entre personas muy poderosas, sino algo que sucede día a día, que tiene un efecto en nuestras vidas. En nuestro país tenemos un montón de vecinos y vecinas de otros orígenes. Se da también en aspectos de justicia de nuestros propios derechos, que si se violan fuera de nuestras fronteras pueden violarse también, fuera de nuestras fronteras pueden violarse dentro. Y es importante que esa melodía, ese espíritu de época ahora ha cambiado. El debate que hemos visto estos días ha sido muy distinto. Pese a las buenas aportaciones del grupo de DILEF, el debate ha sido muy constreñido, ha pasado sin pena ni gloria, diría, por desgracia, con todo lo que está pasando en la vecindad oriental, en el caso de la invasión rusa a Ucrania. Es bastante contradictorio. Ha habido durante mucho tiempo un interés en la vecindad oriental, evidente, de la parte de los países del centro y del norte de Europa, pero la vecindad sur siempre ha estado relegada. Esto cabe preguntarse por qué. Y yo diría que hay una mirada, que sigue persistiendo una mirada un poco como si la zona del norte de África y del Mashrek fuera un poco periferia, que solo se trata de extraer sus recursos económicos o vender productos, y que la política económica de la Unión Europea, que hace 25 años buscaba un poco expander el neoliberalismo con rostro humano, ha fracasado en eso. Ha fracasado en intentar, si realmente quería cumplir lo que decía, que era un desarrollo justo y económico, ha fracasado. Si lo que se quería hacer era intentar conjugar cosas que eran imposibles, que quizá es lo que pasaba, ¿no? Pues en estos textos se negocian entre muchos grupos, se veía un poco que esa idea feliz de la globalización también ha fracasado un poco.
ha fracasado un poco porque la orilla sur no está mejor económicamente, los conflictos no han avanzado, al contrario, hay más autoritarismo y hay un rechazo, ¿no?, también a los procesos de movilización popular, que esto es muy importante señalar, que no es una cosa que miremos en el laboratorio. A mí me ha tocado cubrir como periodista y a veces haciendo algún artículo académico parte de estos movimientos y generalmente vemos al otro o a la otra persona del mundo árabe musulmán con unas etiquetas horribles, con problemas que se dan, pero como se dan en cualquier sociedad, y sin embargo eso es una construcción permanente, mental, y que tiene también unos reflejos en las políticas diarias de personas que, no sé, con los peores adjetivos que podamos imaginar en la cabeza, y seguro que la gente que lo está viendo seguro que los pone. Sin embargo, en esos momentos de las movilizaciones, o ahora, porque las movilizaciones no cesan, incluso los regímenes con las peores situaciones de terrorismo, de pobreza en Irak, ¿no?, en Líbano en 2018, en Argelia, en Sudán, la movilización del RIF, que seguro que no va a comentar Salija, o sea, indica que las sociedades, por muy masacradas que estén, por muy apretadas que estén, la gente responde. Y es necesario que esa respuesta sea acogida desde Europa por dos razones. O sea, la primera es evidente, ¿no?, por justicia, ¿no?, porque no va a ser el mundo mejor si mucha parte del mundo está peor, pero también por egoísmo de la propia Unión Europea, y este es un mensaje a la gente que está en la Comisión, o, bueno, no sé, en puestos muy decisivos y que creo que dicen, ¿no?, bueno, que ha salido a lo largo del libro, que es, nos interesa si realmente la melodía de hace 25 años la queremos mantener de alguna manera, en un momento en que se están acortando las cadenas de valor, se quiere hacer una economía más cercana, tenemos el cambio climático como una amenaza gravísima, seguir insistiendo en la periferia es un desastre. Y el caso de Túnez ha sido paradigmático. La revolución se hizo con dos demandas principales: libertades y justicia social, derechos económicos. Y los derechos económicos han estado ninguneados por los gobiernos tunecinos, ha sido una transición bien difícil, pero la insistencia de la Unión Europea en el ALECA, un tratado de libre comercio, lo decían la propia sociedad civil tunecina, es nada ha cambiado de la época de Ben Ali en términos económicos. Nuestros gobiernos son responsables, pero la acción de la Unión Europea no ha contribuido. Y ahora, ¿tiene algún peso político la Unión Europea en el caso de Túnez? No ha sido capaz, ni siquiera con las visitas del alto representante, de parar la deriva autoritaria del nuevo presidente Kais Saied. Y la ALECA ha servido para algo. ¿Cuántas se han beneficiado nuestras empresas? Las personas que están allí en Túnez o las personas que están en España se han beneficiado. Sin embargo, habría muchas posibilidades que se exploran en el libro de economía social y solidaria. Nuestro país debería tener ese enfoque con Argelia, con Marruecos, con el Sáhara Occidental. También un enfoque de resolución de conflictos, que era una de las causas principales de Barcelona, porque si los conflictos se enquistan y se agravan, y lo estamos viendo en el Magreb, que es una de las preguntas que lanzabas, que estamos viendo también una cosa paradigmática. Este debate también es sobre los europeos y sobre las europeas. ¿Qué relación queremos tener con nuestra vecindad y a qué mundo aspiramos? Hace 25 años esta mirada un poco soberbia pensaba que iba a desarrollar el subdesarrollado, es un poco crudo decirlo así, pero realmente lo pienso, y ahora se ve sorprendida no solo por la presencia de otros actores internacionales en la zona, sino porque los propios regímenes y gobiernos, movimientos sociales tengan sus propias agendas y que jueguen, ¿no? Y el caso de la vecindad sur, de la frontera sur, es paradigmático, es muy parecido al de Turquía, como la migración se utiliza como una herramienta de presión sin control. Ahora tenemos el caso de la energía. Se ha perdido mucho tiempo para una transición verde justa, que hace falta en las dos orillas del Mediterráneo, especialmente en la sur porque está menos desarrollada económicamente. Y ese conjunto de desarrollo, aparte, creo que nos toca un poco a nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas. La Unión Europea no está en una situación excepcional en cuanto a libertades, democracia. Se vende aún como el baluarte de la democracia en el mundo. Si quiere tener ese peso que decía Idoia con la autonomía estratégica, tiene que adaptarse. O sea, la Unión Europea quiere ser geopolítica, pero ¿qué significa la geopolítica? ¿Solo esta visión rancia, realista, de recursos a cualquier precio, de migraciones a cualquier precio? Hemos abandonado hasta las visiones liberales que creían en los derechos humanos. Y, por supuesto, ¿cuáles las otras, ¿no? Las poscoloniales, las feministas, tienen que estar sobre la mesa. Y entonces, este es un mensaje a la gente que está en su casa, ahora, por ejemplo, viendo el programa, y que puede tener esas relaciones internacionales de pequeña escala con sus vecinos, con sus vecinas, con sus asociaciones, y que para mí sería muy deseable romper ese muro de identidad que nos separan, cuando no nos separan más que apenas unos kilómetros, porque al romperlo estaremos actuando contra el extremismo violento, estaremos actuando a favor de la paz y luego, desde luego, promoviendo políticas de acercamiento en el que no tratemos y no reproduzcamos esa identidad otra vez en la que les tratamos de inferiores. Si son sociedades con muchos problemas, vayamos a los problemas, a las causas de los problemas. Son problemas políticos, económicos, sociales, similar a cuando ha pasado en otras zonas del mundo. Salija, activista rifeña, hemos tenido la oportunidad de ver desde la tribuna
el debate, ¿no? El debate de sobre qué política exterior quiere la Unión Europea, sobre qué relación entre otras, con Marruecos y su monarquía, ¿no? Te quería preguntar cómo lo has vivido y qué sensación se te queda después de haber visitado el Parlamento Europeo. Bueno, en primer lugar, quería, pues como mi compañera, como ha comentado Bárbara, agradecer estos espacios, agradecerle a Idoia el haber posibilitado el que nos encontremos diferentes colectivos, desde organizaciones sociales, desde el activismo social, desde la academia, que podamos encontrarnos, compartir y sobre todo tener una nueva narrativa y una nueva mirada hacia el futuro, donde poder construir un espacio, una ciudad, un mundo donde sí podamos estar todas representadas. Con respecto a lo que me preguntas, yo me quedo un poco vacía, porque sí se ha hecho referencia a países con los que se les ha puesto el punto de mira, ¿no? Como puede ser en este caso Turquía, se les ha señalado, pero países como Marruecos, donde se vulneran sistemáticamente todos los derechos humanos a personas que utilizan esa vía de tránsito, pasar por Marruecos, como a los propios ciudadanos y ciudadanas, pues creo que en el debate de ayer no se ha hablado mucho. Se ha intentado, ¿no? Yo creo que sí lo habéis intentado, por lo menos la intención es lo que queda, pero no se ha conseguido. Yo creo que en este sentido todavía tenemos bastante trabajo que desarrollar nosotras, sobre todo las organizaciones sociales, las personas activistas de denuncia, sobre todo de incidencia política y de denuncia, para de alguna manera visibilizar toda esta falta de derechos humanos que siguen ejerciendo. Cuando los ejercen con su propio pueblo, ¿cómo nos van a ejercer con las personas que utilizan ese camino de paso? Como decía esta mañana la compañera, no nos olvidemos que hace poco ha habido muchísimas personas asesinadas intentando saltar la valla. Y ha sido en Marruecos por una valla pagada por Europa, no nos olvidemos, y además utilizando a esa policía marroquí como herramienta para parar la migración, que de alguna manera también desde Europa somos responsables de que las personas decidan intentar tener un futuro mejor. Desde en luego todos los sentidos. que somos responsables. Uno de los conceptos que se refuerzan en este informe y que ayer escuchamos en el debate es el de tomar los acuerdos de Abraham como el marco para considerar cuáles son buenos vecinos y cuáles no, ¿no? Estos acuerdos que, tutelados por Estados Unidos, unen a Israel con las monarquías árabes que financian este tipo de represiones reaccionarias contra los pueblos, ¿no? ¿Qué balance hacéis de esto, ¿no? De este alineamiento Israel, Marruecos, monarquías árabes, Estados Unidos, frente a la voluntad de muchos pueblos, ¿no? Como decíamos desde hace una década, de conseguir la libertad, ¿no? Bueno, yo creo que pese a esta visión un poco devastadora, ¿no? Y dolorosa, que es realista también, que íbamos viviendo, creo que también hay que poner en valor que existe una sociedad civil vibrante, ¿no? Al otro lado de la orilla, activa y que está resistiendo frente a muchos de estos regímenes autoritarios, ¿no? Y creo que es importante que encuentren, ¿no? Voces también a ambos lados de la orilla, al otro lado de la orilla, diciendo no se está solo, ¿no? Porque si no muchas veces podemos decaer, ¿no? En el también, bueno, pues en esa apatía de decir qué difícil, complejo es todo. Es cierto, como comentaba, ¿no? Es bastante vergonzoso que al final, como se intente ser que el corazón parta ahora de la relación hacia el sur, sean los acuerdos de Abraham, ¿no? Diciendo, como decíamos, vamos a poner ahora de ejemplo internacional, bueno, los acuerdos con Israel o los acuerdos con Emiratos Árabes, Egipto, etcétera, ¿no? En ese sentido, es obvio también que existen grandes lobbies de esos gobiernos, ¿no? Que Europa ha permitido y que ha ignorado sus violaciones de derechos internacionales. Por poner un ejemplo, durante todo este proceso nosotros hemos recibido cartas, por ejemplo, ha habido cartas con mi nombre y apellido que se han enviado a otros eurodiputados por parte de constructoras a través de las embajadas de Marruecos en los países, diciendo hay posiciones políticas
políticas que intentan ir contra la integridad territorial de Marruecos, ¿no? Que te hace la idea del lobby, del señalamiento continuo y del nivel, ¿no? que tienen de impregnación dentro de las propias instituciones, ¿no? Aquí me gustaría a mí recordar claramente, cuando hablan de posicionamientos en contra de la integridad territorial de Marruecos, recordarles las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también del 16, del 18 y del 21, donde reconoce precisamente como territorios separados dos países distintos, ¿no? Marruecos y el Sáhara Occidental, ¿no? Algunas cosas básicas que parece necesario recordar. Y acabo diciendo que yo creo que es esencial precisamente que frente a esa capacidad de lobby y de los intereses propios de algunas instancias europeas en seguir manteniendo estos regímenes, tenemos una sociedad también movilizada y activa al otro lado de la orilla, y tenemos también una sociedad civil en este lado empujando y trabajando por tener esa agenda diferente, ¿no? Y para mí creo que es importante que se den ese tipo de encuentros para encontrar esa manera de canalizar, de encontrar iniciativas comunes, de poder encontrar complicidades, porque juntas y juntos tenemos mucho más capacidad, ¿no?, de empuje en esta agenda concreta. Sí, no, yo comparto lo dicho por Idoia, que cuando decía que hay una sociedad civil a la que hay que atender y escuchar y colaborar, es porque sigue activa en la región a pesar de todas las dificultades y la fuerte represión que están sufriendo, ¿no? Yo que trabajo más el caso egipcio, es decir, tienen las vías para canalizar el descontento que tiene la sociedad, las tienen prácticamente cerradas, ¿no? Ni vías políticas, ni vías de medios de comunicación, ni sindicales, ni asociativas, pero bueno, aún así, arriesgando mucho incluso la vida, pues siguen con esas demandas, con una situación económica que estaba en el centro de las demandas de 2011, que siguen igual o han empeorado, ¿no? Después de crisis de pandemia y ahora con la crisis actual, en la que estos gobiernos, además apoyándose, estos regímenes, ¿no? Apoyándose en gobiernos tecnocráticos, están recurriendo a las mismas fórmulas de solicitud de préstamos a instituciones financieras como el FMI, que no están solucionando los problemas estructurales, que por ejemplo en el caso de Egipto es evidente que están acumulando una deuda externa brutal, y que bueno, pues la población, si ahora mismo se vuelve a solicitar un nuevo préstamo que probablemente sea concedido, haya nuevas medidas de ajuste, devaluación de la moneda, con carencia de productos de primera necesidad. Hay que decir que Egipto, por ejemplo, es el mayor consumidor mundial de pan, y con una dependencia del trigo y exterior muy fuerte. Entonces ahí va a haber un gran descontento social que, a pesar de todas las dificultades y toda la represión, ¿no?, ejercida por el socio fiable del régimen del Sisi, ¿no?, como lo denominaron ayer en el debate, tanto Egipto como Israel como socios fiables, esos estados que ahora, bueno, no ahora, desde hace tiempo, ¿no?, pero en la situación de crisis energética además nos pueden servir para aportar, suministrar, ¿no?, el gas licuado, y este acuerdo que se acaba de firmar. En este contexto, pues es precisamente cuando más tenemos que estar pendientes y atentos y receptivos a lo que demandan, ¿no?, esas sociedades. Sí, a mí me parece muy importante señalar que, en esta línea que estaba diciendo Bárbara, que si se están abriendo el debate europeo en el que los Estados o la propia Unión pueden participar en los mercados, guiarlos, dirigirlos, lo que ha sido una cosa imposible en el debate económico-político en los últimos años,
se debe ampliar esa mirada a la otra orilla del Mediterráneo, con esta mirada de desarrollo que contienen los textos y que contienen algunas de las acciones de la Unión Europea y también de los propios Estados miembros, pese a que en algunas otras ocasiones lo hayan incumplido, y que será clave, porque lo que señalan los acuerdos de Abraham es algo bastante malo del espíritu de época, que es, sí son acuerdos entre países, pero se hacen a costa de los derechos de otros, en el caso de los acuerdos de Abraham, claramente del pueblo palestino, del pueblo saharaui, y imponen un cambio de derecho internacional al resto de actores, o que lo imponen o que lo asumen. Algunos lo reciben impuesto y otros lo asumen. A la Unión Europea le restan espacio de acción, ese papel que quería tener en el mundo en los 90, que ya no tiene y que ahora se quiere ser en la nueva doctrina de acción exterior un actor geopolítico, también le restan peso de acción. Y tienen unas repercusiones internas, vuelvo a esto, porque por mucho que estemos en un mundo que ha enloquecido, que tiene muchos y grandes desafíos, que lo hemos visto con el COVID, con la guerra de Ucrania, con las muchísimas guerras y conflictos que están abiertos en el mundo, que son muchos más, ¿no? Estamos en un nivel en el que tenemos unos retos elevadísimos. Hace falta más derecho y no menos. Y hace falta alianzas flexibles con países que entienden el derecho, que hay que desligar mucho un poco nuestro pasado, ¿no? También. En el pasado, digo, del continente europeo, ¿no? Buscar lo que hay de bueno, por ejemplo, el legado de los derechos humanos, que no son solo europeos, son también derechos traídos de muchas luchas en el mundo, ¿no? que podemos acordar como un sustrato común y que necesitamos, ¿no? Y que ahora nos estamos viendo, nos veíamos en 2015 con la llamada crisis de refugio, como la necesidad de defender el derecho dentro de la Unión, y que ahora vemos que con los acuerdos de Abraham lo que estamos viendo es que se legaliza el incumplimiento y que hay como una cierta tendencia o tolerancia a que se incumpla. Eso es muy malo también para nosotros. El papel de la Unión Europea, que ya está seriamente cuestionado por la invasión rusa en Ucrania, por su propia capacidad de acción, ¿no? Cuál ha sido su acción en el pasado respecto a los recursos económicos, por qué no ha habido una transición ecológica, por qué no se ha optado por otro tipo de enfoques con la vecindad. Bueno, todo eso está ya en el peor momento. Luego, los acuerdos de Abraham no nos deberían dejar... O sea, la insistencia en el debate es sintomática de que hay una idea de ajustarse a lo que haya, que creo que es muy mala para la política exterior europea y para las personas, y es doblemente mala para las personas del sur del Mediterráneo que la sufren. Porque además, volviendo a esto de las barreras identitarias creadas y recreadas, ¿qué espacio, y ya han salido los debates, qué espacio le queda a la sociedad civil del sur del Mediterráneo si no hay posibilidad de cambio? Los estamos encerrando, sus regímenes autoritarios, las intervenciones militares exteriores, sus problemas varios, la gente que opta por acciones terroristas. Estamos encerrándoles en un espacio en el que no hay posibilidad de que sus demandas se cumplan, cuando en realidad las quieren cumplir. En Irak hubo manifestaciones en la provincia de Al-Anbar en 2011, ¿no? Y son las mismas personas que siguen viviendo y que han vivido en sus cuerpos, pues desde los últimos 40 años, 5 o 6 guerras, destrucciones, violaciones. Bueno, es algo que es inaguantable y que además había una cierta sensación como que era algo lejano, y sin embargo ahora está no solo en las fronteras cercanas, sino también un poco que amenaza el propio concepto de democracia de la Unión Europea. Atarse a la política exterior de Biden, si luego vuelven los republicanos, ¿qué significa eso para la política exterior? Para nosotros, para nuestros derechos. ¿Qué significa, ¿no? Los gobiernos, la deriva de los gobiernos de Hungría y Polonia, ¿no? Creo que son cosas que, aunque no están directamente relacionadas con los acuerdos de Abraham, ayer estaban ausentes, ¿no? O sea, no solo era la insistencia en estos acuerdos, que evidencian esta idea de dejarlos pasar, sino las grandes ausencias, ¿no? Que indican un poco de aceptación pasiva de fenómenos muy negativos. Yo en la misma línea que mis compañeros, es verdad que pudimos sobre todo percibir, ¿no?, el sufrimiento de varias de las organizaciones y varios de los activistas que estaban ayer un poco siguiendo el debate en directo, y fue triste, fue penoso, ¿no? O sea, cuando lo que se hacía más hincapié era en los acuerdos de Abraham, que realmente en cuestiones que a la sociedad civil nos interesan, ¿no? Por un lado, Europa legisla y por otro lado nosotras intentamos seguir, como dice Idoia, seguir resistiendo a la sociedad civil, seguimos luchando, seguimos denunciando y seguimos intentando construir en la medida de lo posible, tanto allí como aquí, porque no nos olvidemos que muchos de los, como decía un poco David, ¿no?, la misma línea que decía David, la construcción identitaria, ¿no?, del europeo,
ha cambiado, ya o sea, yo soy europea, pero además de ser europea soy de origen amazigh y además de ser de origen amazigh soy rifeña y además soy madrileña. O sea, es una construcción identitaria que me puede, bueno, pues seguramente tendré más cosas en común con Bárbara que con una persona de Lituania, por ejemplo. Pero existe esa realidad y esa realidad Europa todavía no la ha abordado o no la ha gestionado de la manera que debieran de gestionarla. Porque tanto allí como aquí existimos y estamos intentando construir un mundo de igualdad, o sea, una situación de igualdad donde tanto lo que esté pasando allí no afecte de manera negativa aquí, sino que sea de alguna manera, bueno, pues una lucha equitativa y un poder hacer las cosas de la manera que se deberían de haber hecho. Pero vamos, que ayer fue penoso ver a la Asociación Hispano-Palestina cómo echaban la cabeza a los compañeros, porque es triste, ¿no? Pero bueno, yo creo que todavía tenemos bastante campo, o sea, que tampoco es tan... Tenemos bastante campo de maniobra de acción, porque todavía seguimos confiando de que, bueno, pues que hay políticos o políticas que están aquí que todavía siguen creyendo que necesitamos tener un cambio y que ese cambio es posible, ¿no? Bueno, que al final Roma no se construyó en un día y poco a poco yo creo que podemos de alguna manera intentar hacer que nuestras vecinas del sur nos sintamos en el mismo plano de igualdad. ¿Y ahora qué, no, Idoia? Hemos analizado cuál es la situación actual, en el libro lo habéis hecho, de cara a enmendar el informe salido de la comisión también lo habéis trabajado. Ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué trabajo nos queda por hacer, ¿no? para construir esas relaciones de vecindad que deseamos tanto en el norte como en el sur, ¿no? Bueno, yo creo que cuando arrancó el informe en 2021 nadie se esperaba que iba a llegar a la votación hoy con el escenario que tenemos encima de la mesa, ¿no? Desgraciadamente está muy poco en el foco, se sigue poniendo, creo que muy poco foco sobre lo que estamos haciendo y esas políticas a pesar de la situación internacional y geopolítica que estamos viviendo, ¿no? Creo que la política internacional, la política exterior, que a veces puede parecer muy alejada de lo que son nuestras vidas diarias, ¿no? El interés de la gente que nos puede estar viendo y sin embargo vemos cómo golpea claramente a nuestras realidades, ¿no? Como esta invasión ahora en Ucrania pues va a hacer que va a tener unas repercusiones muy amplias en el invierno en el que venimos y como estamos sufriendo ya ese alza de precios de energía, de alimentos y que se abren múltiples crisis en todos los países, ¿no? En ese sentido vuelve a tener un papel esencial la vecindad sur y ahora va a haber decisiones encima de la mesa en cómo se gestionan esas políticas, ¿no? Si ahora va a haber apoyo por tener bueno, pues esos accesos al gas y se van a seguir apoyando a regímenes autoritarios o cómo se va a abordar esas nuevas relaciones cuando Europa va a necesitar, ¿no? Ahora mismo de sus países vecinos y de muchos países a los que ha estado también ignorando hasta ahora. Por tanto, yo creo que bueno, es importante que, como decía, que todas las organizaciones, que la sociedad civil, que las personas tomemos conciencia precisamente en que esta política internacional nos afecta directamente, que ya no es una cuestión fundamental y básica de justicia y de que Europa no puede seguir ignorando y violando parte del derecho internacional, sino que este tipo de decisiones políticas que se toman tienen un impacto absolutamente directo sobre nuestras vidas. Y creo que ahora se abre un periodo en el que bueno, vamos a ver muchas decisiones políticas con nuestra vecindad sur, en el que tendremos que pedir responsabilidades también a nuestros gobiernos, a las instituciones, pues para que no vayan en la dirección de ahondar y de seguir apoyando a muchos regímenes autoritarios frente a los derechos fundamentales de su población, sino que sea una oportunidad para cambiar precisamente esa política hacia la vecindad sur. Una mirada Sí. hacia el futuro, David o Bárbara, como queráis. No, simplemente nada, ¿no? Un poco añadir en la línea de lo dicho por Idoia, ¿no? Que yo creo que realmente es un momento y es una oportunidad, ¿no? De que Europa desde Europa se preocupe y se ocupe y de los asuntos que ocurre en las sociedades del sur, de esa falta de libertades y que no vuelva
o que no mantenga, bueno, lo que escuchamos ayer era el vocabulario, relevancia estratégica, espacio de seguridad, estabilidad, siempre hablando de estabilidad como, bueno, esa cumbre que se celebró en Egipto también en 2019 entre la Unión Europea y la Liga Árabe de Investing in Stability, donde bueno, quedó claro que la agenda estaba centrada en aspectos securitarios y económicos, y no se mencionaba en un contexto, además, siendo anfitrión, ¿no?, el régimen militar de al-Sisi, donde se habían recientemente, bueno, llevado a cabo unas ejecuciones sin ninguna garantías judiciales, no se mencionaban para nada el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que desde aquí, desde movimientos de sectores, como ya hemos mencionado, distintos, un poco seguir incidiendo, seguir presionando para poner el foco en esa ausencia, y que nos debería preocupar mucho esa ausencia de libertades políticas y libertades en todos los sentidos, ¿no? La falta de respeto a los derechos humanos, y seguir incidiendo desde los distintos campos desde los que trabajamos, ¿no? Y yo diría que, o sea, que salen como varias recetas, ¿no? O sea, algunas para los partidos, para las instituciones, pero también para la ciudadanía o para las asociaciones, de romper esos muros identitarios que hemos dicho. Pero lo que le diría después del debate es que no se cierra, o sea, que se abre ahora la nueva etapa, que hay que trabajar sobre los grandes aspectos, que debe cesar la invasión rusa en Ucrania, que ha destrozado el país, que hay incontables víctimas que no sabemos ni siquiera el número, que ha tensionado la población de Rusia, que tiene unas graves consecuencias en Europa, y que ese marco no nos debería mirar solo a ese conflicto. Hay demasiados en el mundo, algunos muy cercanos, el caso de Siria, en que han muerto incontables víctimas también, que ha causado un gran sufrimiento en refugio, que debemos seguir mirando, presionando a las instituciones para que los conflictos llamados de larga duración, que en realidad lo que quieren decir es unas injusticias generalizadas durante demasiado tiempo en el tiempo, como es el caso del Sáhara, de Palestina, del Kurdistán, que debe haber una acción política. Nuevamente por las dos cosas, ¿no? Por justicia, pero también por los propios intereses de una Unión Europea que transmita un poco de esos valores que ha dicho defender, y que si los negamos estarán fuera, y que no hay que olvidar que la economía está relacionada, que se están abriendo unas muy interesantes perspectivas de una economía más guiada y no dejar al albur de los mercados, y que eso tiene que también tener un reflejo en la vecindad sur, y que pese a todo, y sobre todo porque nos jugamos el presente, no diría ya ni el futuro, no se puede postergar un cambio de modelo que nos obliga, no se puede seguir quemando carbón, por mucho que la emergencia ahora sea solo superar el invierno. Estamos viendo, lo hemos sufrido en nuestras pieles en nuestro propio país, pero en muchos países de África, de Oriente Medio, están sufriendo las consecuencias del cambio climático, de América Latina, de Centroamérica, en cultivos, en agua. Ese es nuestro reto cotidiano, y la invasión rusa en Ucrania no puede paralizar eso, sino que nos debería espolear a algo más. Y bueno, como resumen todo esto, para mí se recogen los derechos, ¿no? Derechos humanos, derecho internacional, derechos de las mujeres, más feminismo, que no es que sea una cosa exclusiva del norte. En los seminarios estuvo Yumana Haddad, hay muchísimas feministas árabes que, bueno, que dan esta otra imagen y que dan esa pugna, ¿no? Yo decía antes, hay que rescatar el pasado de derechos humanos, y hay que también orillar un poco estas intervenciones exteriores en la historia de la Unión Europea, perdón, de la historia de Europa, ¿no? O sea, hay que separar lo bueno de lo malo para acercarnos a esas poblaciones y decir, no en nuestro nombre. Eso lo hicieron gobiernos que también, o regímenes o reyes absolutos hace muchos años, que lo que hacían era tratar de laminar los derechos dentro. Los derechos dentro de Europa se consiguieron con muchos decenios de lucha. Si pensamos en el derecho al voto como uno más, ¿no? Pues solo fue para varones blancos con propiedades hace unos cientos de años. Se amplió a los hombres, luego a las mujeres. Deberíamos tener más derechos. Más derechos es más protección. En este momento es un poco, parece naif decirlo, ¿no? Pero tenemos que empujar, ¿no? Y este es un llamado a las instituciones. Parte de la sociedad civil está llamando para que no se olviden los derechos, porque en esos derechos del sur del Mediterráneo están los del norte del Mediterráneo. Pues yo creo que le recordaría a Europa que utilice la misma vara de medir en los diferentes conflictos, porque no la estamos utilizando. Europa no está mirando con la misma mirada a los diferentes conflictos que tiene ahora mismo
manera cercana y con los que está gestionando. Le recordaría que debería de velar por el cumplimiento de todos los convenios internacionales con esos países de la vecindad sur, y es obligación de Europa también que se cumplan y no se están cumpliendo. Le recordaría que obligar a la cesión de la represión de todos los activistas en esos países de la vecindad sur, porque siguen vulnerándose todos los derechos humanos por activa y por pasiva, y no solamente en Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, etcétera, Palestina, etcétera, etcétera, etcétera. Le pediría que vele por el derecho a la información. En todos estos países no tenemos el mismo derecho a la información. De hecho, aquí nos enteramos, ¿no? Hay una cosa que rescato de Idoia, que cuando has mencionado que allí, en esos países tan cercanos, ¿no? Esos países con los que día a día estamos construyendo una nueva realidad, hay toda una población que está resistiendo y toda una población que está luchando y está intentando de alguna manera construir. El problema es que no exista, es que no lo vemos, porque realmente aquí, en esta Europa, solamente se ve lo que quieren que veamos. Entonces, bueno, me parece que el derecho a la información es algo que debería de ser accesible para todos y para todas. Y por último, que debería de velar efectivamente por la vulneración, por el respeto a la vulneración de todos los derechos humanos fundamentales que se están saltando a la torera, ¿no? En las manifestaciones a las que muchas de nosotras vamos, cuando hablamos del incumplimiento que tiene Marruecos, hablo de los rifeños y las rifeñas, decimos que Marruecos viola, pero Europa patrocina. Nunca mejor dicho, Europa patrocina y España, de alguna manera, también directa, también lo está permitiendo. Entonces, bueno, yo creo que también hay que asumir un poco las responsabilidades de cada uno y cada una. Sobre todo nosotras, la sociedad civil, somos los primeros y las primeras responsables que debemos de asumir y dar un paso adelante y decir, no, basta. O sea, esto no queremos que se realice de esta manera, partiendo de... Hoy estamos aquí en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es algo tan ajeno a todos nosotros y a todas nosotras, sobre todo a los españoles y españolas. La participación en las elecciones europeas es bajísima, porque realmente parece que eso no nos importa, no, es como que está lejano, y no es lejano, al contrario, todo se basa o todo se legisla desde aquí, con lo cual creo que debe de haber un cambio, como decía David, allí, aquí y en todas partes. Tenemos que empezar a asumir todos nuestra responsabilidad y generar ese cambio, y el cambio es participando activamente. Pues muchas gracias, Salija, Bárbara, David, por participar en el debate. Idoia, ¿dónde podemos leer este libro? Las personas que estén interesadas, ¿cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues está en el orden, hay una web, se busca Nueva Agenda del Mediterráneo, del grupo de DELEF, también está no me sale ahora, ¿cómo se llama la página? No me sale, Orden Social. Y está disponible también en online, no solo el libro, sino todos los webinarios, los artículos, en Es Global, perdón, gracias David, que ahora se me había ido. En Es Global está disponible no solo el libro, sino los webinarios, los artículos y todas las reflexiones que se ha ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, así que ahí está disponible para todo el mundo. Perfecto, pues muchísimas gracias Idoia y muchas gracias por seguirnos en Público TV en este debate tan interesante de hoy. Muchas gracias.